De acuerdo. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Mateo. Ya habíamos quedado en el capítulo 13, en lo, en lo final de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Y eso estaba al final del versículo 23. Entonces, nada más como para redondear la idea, ¿no es cierto? Y para que lo tengamos ahí bastante presente. Las parábolas, más bien dicho, este capítulo 13 va a ser un solo argumento, así como el anterior, el 12, ¿sí? Y va a ser un solo argumento en torno, ya no tanto o más bien dicho, va a tener un doble enfoque, tanto en el sentido de quién es Dios y de cómo más que nada va a ser su obra en función con su pueblo, con quienes conforman ya la iglesia, digamos, ¿sí? En ese sentido, la parábola del sembrador había planteado precisamente eso, y planteaba, o más bien dicho, ejemplificaba quiénes estaban, quiénes eran aquellos que formaban parte del pueblo, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos quiénes forman parte del pueblo, entonces debemos de decir son aquellos que fueron sembrados en una buena tierra, ¿sí? Y por eso acordémonos que de eso hablaba la parábola del sembrador. Sí, y habíamos dicho, nada más como resumen, que la parábola del sembrador no era una parábola que invitaba al evangelismo, sino más bien al preocuparse cuando alguien ya ha escuchado el evangelio, ¿sí? Que hay que preocuparse, y más bien dicho, hay que estar pendientes, y básicamente de esto se ocupa el Señor, de que alguien cuando escucha sea plantado en una buena tierra, ¿sí? Sea plantado en la buena tierra. De eso hablaba la parábola del sembrador, ¿sí? Y nada más vale la pena decirlo, ¿no? Por lo general, esta parábola del sembrador se ha interpretado como que hay 4 tipos de tierras y como que los tipos de tierras somos nosotros. Y no iba por ahí, sino que lo pude revisar igual, con un poco más de calmita, perdón. Y lo que pude verificar precisamente es que nosotros seríamos la semilla, o en todo caso las personas son la semilla que representan a aquel que ha escuchado y que no es suficiente con haber escuchado la palabra, sino con ser sembrado en una buena tierra. Porque cualquiera que escuche, pero quede en el camino o caiga o sea sembrado, digamos, en un terreno pedregoso o sea sembrado en un terreno con espinos, o digamos que esas personas han escuchado la palabra, pero no es suficiente con aquello y por lo tanto no van a dar frutos. Algunos no nacen y otros, por otro lado, no tienen raíz o pueden crecer incluso, pero no van a dar frutos. Mientras que la diferencia era que estas personas que habiendo escuchado y son sembradas en buena tierra, estas son las que luego dan fruto, ¿sí? Así que a eso se refería básicamente la parábola del sembrador, ¿sí? La semilla es la palabra, ¿sí? Y también somos nosotros, son las personas que de acuerdo en el lugar en el que son sembrados, van a germinar o no, ¿sí? Y en últimas, lo que importa no es solo que nazca o que crezca, digamos, sino que creciendo dé fruto. Y eso va a depender mucho de la tierra en la que haya sido sembrado, ¿sí? Entonces, para que nos fijemos esto. Ahora, si ustedes se fijan también, hay que ponerle mucho énfasis en esto. Las parábolas, como les había dicho en la anterior semana y hemos visto, no son otra cosa sino ejemplos, no ejemplos. O sea, es como que si nos preguntáramos, ¿cómo se explicaría esto de que solamente, digamos, aquellas personas que caen que son sembradas o que se desarrollan en un ambiente correcto, son las que eventualmente van a dar fruto? ¿Cómo se ejemplificaría eso? ¿Cómo les debemos de entender, digamos? ¿Cómo damos de entender esta idea? ¿Vale? Entonces, el Señor Jesús en esa época se sirve del ejemplo de la práctica agrícola y por eso plantea, de hecho, todas o la mayoría de estas parábolas van a girar en un contexto agrícola, de siembra, de cosecha, de trigo, de semillas, en general, de una cuestión agrícola y más allá de agrícola también una cuestión cotidiana que la mayoría de gente sabía. ¿Sí? Así que, para nada más tener la idea completa, este uso de parábolas es precisamente para llevar a un sentido práctico, un sentido cotidiano, alguna cosa que pudo haber sido más compleja. Por eso no hay que hacernos tanto lío con tratar de interpretar, digamos, o de entender el sentido metafísico, ¿no? Más profundo de las parábolas, porque en realidad las parábolas ya son una simplificación, una ayuda que el Señor nos da para entender algún aspecto más complicado. ¿Sí? Entonces, como les decía, si nos
preguntáramos cómo se explica esto, que que muchos escuchan, pero solo unos pocos a la final llegan a dar fruto o dan fruto, eso se explica porque fueron plantados en la buena tierra. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Ajá, y que alguien que les cuide y demás, ¿sí? Entonces, habíamos visto precisamente que toda esta porción, esta primera parte hasta el versículo 23, había girado en torno al verbo escuchar. ¿Se acuerdan ustedes? Que no es suficiente con el escuchar, sino con el entender, ¿sí? Escuchar y entender. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o si lo vemos así, digamos, el primer fruto que una persona da cuando es sembrada en buena tierra es que no solo que ha escuchado, sino que ha entendido, al menos algo. ¿Sí? Y de eso va el tema, ¿sí? Entonces, el primer fruto que una persona que ha escuchado el Evangelio, ¿no es cierto?, puede dar o puede evidenciar, ¿no es cierto?, es que haya entendido algo, ¿sí? Y de hecho, de eso podemos dar testimonio todos nosotros, ¿sí? Que hemos comprendido o el Señor nos ha permitido comprender muchas cosas, ¿sí? Entonces ya entendemos, por ejemplo, esto, precisamente este tema de que de pronto puede quedarnos la duda, por ejemplo, de por qué si, lo que a veces suele pasar, ¿no? ¿Por qué si mi familia todos escucharon el mismo mensaje, solo a mí me llegó? O por qué si en tal campaña, como hablábamos, ¿no? En tal campaña se habló a 3.000, solo 5 quedaron. ¿Por qué? Bueno, la parábola del sembrador lo explica, ¿sí? Y con eso uno va entendiendo cómo funciona la dinámica. Y precisamente ese comprender, ese interiorizar, es un primer fruto. No basta solo con escuchar, sino también con comprender. Y de eso, básicamente, si ustedes se dan cuenta, o digamos, si ahondamos un poquito más respecto del fruto, por ejemplo, ¿qué es el fruto en últimas? ¿Por qué se forma, o en función de qué se forma el fruto de una planta, de un árbol, lo que sea? ¿De dónde viene eso? ¿De qué depende? De la tierra y del entorno. De la tierra y del entorno, precisamente. Entonces, fíjense ustedes, es decir, el fruto de la planta en realidad no depende tanto de la planta, no depende tanto de la semilla, sino de la tierra en la que fue sembrada. Es decir, yo puedo tener una semilla espectacular, ¿no? Pero si le siembro en un lugar que no da, en una tierra que puede ser buena, pero no tiene los nutrientes para eso, puede salir incluso una hermosa planta, pero los frutos escasos, o sale una hermosa planta que no da frutos, ¿ya? Entonces, para que veamos, los frutos dependen directamente de la tierra, es decir, del lugar en donde se le siembra. Y el sembrador, precisamente lo que hace es sembrar en buena tierra. Y aquí nos va a explicar, digamos, en lo siguiente, todo esto para ver otro tema, ¿sí? Que va por ahí mismo, que va en el sentido de cómo identificar o cómo saber quiénes son realmente del pueblo, ¿sí? Y cómo son. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está haciendo un ministerio bastante abierto, que ya con bastantes escuchas, con bastantes oidores, ¿sí? Y lo que normalmente uno esperaría, ¿no es cierto?, es que si es que, por ejemplo, uno concentra a 1.000 personas, digan ustedes, se esperaría que todos de eso aprovechen, ¿cierto? Pero la realidad es que no todos aprovechan, no todos aprovechan. Y ustedes pueden ver eso, por ejemplo, en algo tan sencillo como en las aulas de clase. Y recordemos todos cuando fuimos a la escuela, al colegio, a la universidad, ¿no es cierto? Pongan ahí ustedes cuántos compañeros de curso tenían, cuántos compañeros de curso teníamos, y vamos a recordar que todos tuvimos el mismo profesor, el mismo entorno, etcétera, pero unos aprovechaban más que otros, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? ¿No? ¿Eso a qué se debe? Y eso precisamente vamos acá, básicamente, ¿sí? Entonces dice, porque hay algunas cosas, digamos, lo que quiere decir la siguiente parábola de trigo y la cizaña, es que además de eso, no solo, o digamos, un primer parámetro para determinar o para identificar que una persona es del pueblo, es que haya escuchado la palabra, haya sido plantada en buena tierra. Pero no es el único caso. ¿Qué pasa cuando estando en el contexto ya de una buena tierra, comienzan a haber otras personas que no son? Y eso comienza a explicar la siguiente porción, ¿sí? Entonces dice, les refiero a otro parábola, otro ejemplo, ¿sí? Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿sí? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces los siervos del padre de familia, entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron,
Señor, ¿no sembraste buena tierra en tu campo? Buena semilla, perdón, buena semilla en tu campo, estoy con dislexia. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y dice ahí el 31, ¿sí? ¿Les parece si leemos hasta más adelantito? Hasta el 43, que también es como que otra sección que habla de lo mismo. El 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, otro ejemplo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló el Señor Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es del mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es del fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Ahora bien, todo esto va de la mano, ¿sí? Y como les decía, a veces por lo general se suele entender un poco las parábolas como que una por una, pero fíjense ustedes, estamos rompiendo un poquito el esquema precisamente para que forcemos también, digamos así, el entendimiento a ver el panorama más amplio, ¿sí? Que está bien ver verso por verso, pero dado que esa es la forma usual de hacerlo, vamos a hacerlo de otra manera para también ver que se puede. ¿Sí? Y que se va conectando también la palabra, al menos de esta forma, ¿sí? Ahora bien, entonces, como les había comentado, ¿el contexto qué es? El contexto es, a través de ejemplos, ¿no es cierto?, ver cosas escondidas del reino, ¿sí? Porque eso dice, ¿para qué usan las parábolas? ¿Para qué Jesús pone ejemplos? Porque estas cosas son aspectos que están en la palabra, pero que son complicados de entenderlos así a primera, ¿sí? Y que por lo general en la época, y de pronto nos pase ahora también, es bueno tener estos datos, estos aspectos mucho más claros de tal manera que no seamos confundidos, ¿vale? Porque, a ver, de la parábola del sembrador, por ejemplo, dicho de otra manera, ¿qué aprendemos? No es hijo o no es parte del pueblo solamente el que escucha, ¿sí? ¿Sí? Punto uno, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir de esa parábola para ser hijo? El que no entiende. ¿Qué más? No es hijo el que no está en buena tierra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un simpatizante, un mero oyente, si no está en una buena tierra, siento mucho, pero eso no es. Vale, ahora, por el otro lado, ¿qué pasa si dentro de la buena tierra, dentro de personas que ya están dando fruto, aparecen otros que parecen pero no son? ¿Qué pasa? Y eso plantea precisamente la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí vamos viendo algunas cositas que están también ahí entre comillas, ¿sí? Entre líneas y que vale la pena desmenuzarles. Por ejemplo, en el versículo 24, fíjense ustedes que esto se compone, estas parábolas se componen a manera de comparación, ¿sí? Entonces ahí les pregunto, ¿a qué es semejante el reino de los cielos? En este versículo 24. ¿A qué es semejante? A un hombre A un hombre que ¿qué? que sembró buenas semillas. A un hombre que sembró buenas semillas. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, vamos dando ahí un poquito de atención. Si pensamos normalmente el reino de los cielos, pensamos como en una institución. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Como el reino de los cielos, como que si estuviéramos hablando de la presidencia de la República, ¿no? Como si habláramos de la República del Ecuador o de las Naciones Unidas, ¿no? Como de una institución, de un organismo.
Pero aquí no. Aquí que nos dice, el reino de los cielos es igual a ¿qué? A un hombre que sembró la buena semilla. Ah, entonces el reino de los cielos, con estas parábolas, corroboramos una vez más. Reino de los cielos no es otra cosa, sino otro nombre más de Mashiach. ¿Nos damos cuenta? Porque no se está comparando el reino de los cielos a una institución, sino a una persona. Y ahora, si vamos a ver, por ejemplo, en el 31, ¿a qué lo compara? ¿A qué se compara el reino de los cielos? Semejante a un grano de mostaza. A un grano de mostaza. Ah, entonces fíjense, no se está refiriendo a una institución, nos damos cuenta, al reino de los cielos, ¿no? Sino a algo más chiquito. En este caso lo compara a una semilla de mostaza. En el siguiente, en el 33, ¿qué dice? ¿A qué le comparan? A la levadura. Entonces, fíjense ustedes, reino de los cielos puede ser comparado a un hombre que sembró la semilla, a una semilla de mostaza o a un poquito de levadura. Para que veamos que cuando hablemos de reino de los cielos, no es siempre sinónimo de cielo. ¿Sí me explico? No es siempre sinónimo de cielo. Hay otros aspectos o hay otros contextos en los que seguramente sí, pero no en todos. ¿Sí? Y estas parábolas precisamente nos permiten ver eso. El reino de los cielos, una vez más, es otro nombre de Mashiach. ¿Sí? En hebreo se dice Malhut Hashamayim. Malhut es reino. Malhut, con J-U-T, no. Malhut es reino y Hashamayim, pues de los cielos. ¿Sí? Pero no hace falta decirlo en hebreo. El reino de los cielos es otro nombre del Mesías. ¿Sí? Malhut Hashamayim es el reino de los cielos. ¿Sí? Exacto. Malhut Hashamayim es igual al reino de los cielos. Y eso, más allá de que lo pronunciemos en hebreo, en español, en el idioma que sea, es importante que sepamos que cuando se hable de el reino de los cielos, como en estos contextos, es un nombre del Mesías. ¿Sí? Es otro nombre del Mesías. ¿Sí? Así como también se le llama el Redentor, el Príncipe de Paz, etc. El reino de los cielos es otro nombre del Mesías. ¿Sí? Y aquí lo vemos. El reino de los cielos es semejante a un hombre. Es semejante a un hombre que plantó, es semejante a una semilla, es semejante a un pedacito de levadura. Para que veamos que este concepto está hablando de alguien, no de algo. ¿Sí? Entonces ahí veamos. Entonces volvemos a lo del trigo y la cizaña. Entonces fíjense ustedes, ahí como para terminar esta idea, ¿no? Es importantísimo no leer así de corrido. ¿Sí? Es súper importante, como en este caso, poner énfasis en este aspecto. ¿Sí? Ahora, volvamos. Y eso es lo que nos dice precisamente más adelante, ¿no? En el 37, por ejemplo, cuando el mismo Señor explica, dice, ¿no? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y si conectamos eso, fíjense ustedes, si leemos así, el reino de los cielos, en el 24, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Y si vamos al 37, y el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ah, por lo tanto, el reino de los cielos es del Hijo del Hombre. ¿Sí nos damos cuenta? No, no se puede decir es semejante al Hijo del Hombre. No, es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. Claro, sí nos damos cuenta. Y esas comparaciones las podemos hacer. Perdón un ratito. En el 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Y ahí, Ya lo vamos a ver. Ahí tiene que ver precisamente y la anterior de la semilla de mostaza tiene que ver con la muerte del Señor. Sí, y ya lo vamos a ver. ok. Sí, tiene que ver con eso. Sí, entonces para que veamos, ¿no? Pero buena pregunta, Edita, y súper pilas, muy bien. Entonces fíjense ustedes, ¿no? En el 24 dicen, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Y en el 37 nos dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Por tanto, y esto es lógica, ¿no? Esto se acuerdan que nos van en lógica. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿No es cierto? Esa es pura lógica, ¿no? Pero sin hacernos mucho lío. Nos dicen que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla. Primera igualdad, ¿no es cierto? El reino de los cielos es igual al hombre que siembra la buena semilla. Y en el 37 nos dice, el que siembra la buena semilla, en cambio, es del Hijo del Hombre. Por lo tanto, el reino de los cielos es del Hijo del Hombre. ¿Sí nos damos cuenta? Es bastante dinámico así.
Y eso es bonito cuando la Biblia funciona así tan... Y el hijo del tan hombre sencillo. es Mashiach. Y el rey, y el hijo del hombre es Mashiach. Así, sí, sin mucha dilación, ¿no? Entonces es como decir, ¿a qué compararía a Yehoshua? Bueno, Yehoshua es un hombre, es semejante o es parecido a un hombre que tenía un campo y sembró la buena semilla. ¿Ya? Vale, entonces ahora vamos a ver. Entonces dice, ¿no? Pero dice, y sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y aquí viene una cosa, ¿no es cierto? Es el diablo. Aquí hay que ver, ¿no? Ya teniendo en cuenta lo que nos dice a partir del 37, el campo es del mundo, o sea, esta realidad. Y dice, el trigo son los hijos del, como dicen, leamos, en el 38. El campo es del mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, fíjense una vez más, la semilla somos nosotros. Sí, no somos del campo. Una vez más. Sí, la buena semilla son los hijos del reino. Y aquí si hacemos rapidísimo la conversión, ¿qué es los hijos del reino o quién es del reino? Jesús. Exacto. Entonces diríamos, la buena semilla son los hijos de Yehoshua. Si se dan cuenta. Por el otro lado dice, la cizaña son los hijos del malo. Y aquí nos dice, el enemigo que sembró es del diablo. ¿Ya? Dice, la siega es del fin del siglo y los segadores son los ángeles. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora, nosotros de pronto no estamos muy familiarizados con esto porque hace mucho que tal vez no vemos un trigal donde están los tres tristes trigos. Eso. ¿No es cierto? Entonces, un trigal por lo general, acá tenemos algunas, aquí de hecho ustedes lo pueden ver. Sí, aquí atrás justo. Aquí está, ya está. Acá está. Sí, bueno. Ahí está. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, valga la pena, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta, el palito está recto, pero si ustedes se fijan, cuando ya la espiga está gorda, ¿qué pasa? Sí. No es eso. No te lo digo. Sí. Entonces, el trigo, cuando ya está maduro, ¿no es cierto? Sale la espiguita, primero verde, pero cuando ya está gruesita, digamos, cuando se ha engrosado, por el peso se dobla. ¿Sí? Y esto es una enseñanza bien simpática, porque precisamente resulta que la cizaña es súper parecida al trigo, pero resulta que como no tiene fruto, o sea, no, porque dentro de estas espigas hay las semillitas, ¿no? las pepitas, como decir, de trigo, que es lo que eventualmente se tuesta y se hace harina o demás, ¿no? Entonces, eso es lo que genera que la espiga se caiga. El fruto, el peso del fruto hace que la espiga se doble. Mientras tanto, la cizaña, a pesar de que es muy parecida al trigo, ¿no es cierto?, siempre está recta. Y de ahí se extrae la enseñanza precisamente que cómo diferenciar al trigo de la cizaña, es decir, a los hijos del Señor de los hijos que no son del Señor. ¿Sí? ¿No es cierto? A los hijos que son del Señor, de los que no son. ¿Cómo se diferencia? Por el fruto. Y uno de los frutos es que precisamente el fruto le hace agacharse. Es decir, el fruto en realidad le hace ser humilde, le hace inclinarse. ¿Sí? Mientras tanto, la cizaña no tiene fruto y está bien erguida. ¿Sí? Es decir, orgulloso. Y llama mucho la atención porque, y esto me di cuenta precisamente cuando revisábamos alguna porción de Deuteronomio, resulta que entre estas bendiciones, ustedes se acuerdan que creo que está por Deuteronomio 28, por ahí, casi al final del libro cuando dice que engrosará tu trigo y alguna cosa por el estilo, y habla de las espigas del trigo. Resulta que espiga de trigo se dice riñón en realidad. O sea, estas cositas de aquí, ustedes le ven, estas cositas de aquí se le llama riñones, gracias, que son como estas pepitas de aquí, ¿no? Y individualizadas, ¿sí? A esto se le llama riñón en hebreo. Y llama mucho la atención porque dice las riñones de tus espigas engrosarán. Y a esto se le llama riñón. Y llama mucho la atención que precisamente con el tema de los sacrificios y demás, una de las cosas que se ofrecía y se quemaban eran los riñones de los animales. Que los riñones vienen siendo un símbolo de grosura, de fruto y también como de eso, de humildad y demás, por así decirlo. ¿Sí? Entonces llama mucho la atención. Ahora bien, con todo esto del trigo y la cizaña, además de la explicación que el Señor Jesús nos da, que es bastante clara, ¿no? Los unos son los hijos de Dios y los otros no. El tema de asemejarlo al trigo y la cizaña
es súper bueno porque nos permite saber que a pesar de estar en la buena tierra, pueden haber infiltrados. Pueden haber infiltrados. Y que en últimas, eso se va a saber hasta el último momento. Eso se va a saber hasta el último momento. Y da también una buena impresión, porque eventualmente lo que quiero decir es, de esta parábola se aprende que aquellas personas que son cizaña y que eventualmente va a haber en toda congregación, se van a descubrir incluso no en esta vida, incluso no en este momento, sino que ya cuando el Señor venga, ahí se va a determinar quién era quién, ¿sí? Pero al menos para nosotros ya nos da un indicio de que en principio van a ser iguales, pero los que son del Señor, los que son espiga, van a inclinarse. Van a inclinarse por el peso del fruto. Mientras los otros van a estar hermosos y todo, pero nunca se van a inclinar y no tienen fruto, porque la cizaña no da fruto. ¿Sí? No tiene la pepita del trigo. ¿Sí? Y a eso básicamente es lo que lo dice. ¿Sí? Y como les decía también, esto nos tiene que liberar un montón también de, digamos, dar mucho ánimo, porque esto significa que Dios tiene cuidado de su trigal, digamos, de su era, ¿no? El Señor tiene cuidado y Él sabe, o sea, Él tiene el cuidado y Él no se apura, que también es una cosa bien importante para nosotros. Porque a veces nosotros cuando detectamos a alguien que pueda hacer cizaña, lo que intentamos es ser muy, muy punitivos, ¿no? O sea, muy castigadores, desaparezcan esta persona. Pero lo que se aprende de aquí es calma. Las cosas caen por su propio peso. Tampoco es ser inactivos y déjenle, ¿no? Pero el tema es, no hay que forzar las cosas porque en últimas el que tiene el dominio, el control sobre su era, es el Señor. De tal manera que incluso, por así decirlo, incluso si nadie se diera cuenta, por así decirlo, incluso si nadie se diera cuenta y pasó desapercibido, cuando venga el Señor, ahí se sabrá todo. Y de ahí no pasa. ¿Sí? Y esto llama muchísimo la atención, porque acuérdense que le está hablando en una época llena de judíos que le estaban ahí escuchando fariseos y todo lo demás. Y le está diciendo en un momento en donde estaban así, mezclados, entre los que eran trigo y los que no eran trigo, los que eran trigo y los que eran cizaña. Le está diciendo, aún en la buena tierra, aún estando en un buen entorno, va a haber de estos infiltrados. Ustedes no se preocupen, que de esos me encargo yo, está diciendo básicamente el Señor. Ustedes no se preocupen, ustedes preocúpense de ustedes mismos. Ustedes preocúpense en principio de llevar fruto, de que de pronto cuando venga la siega, por no estar, digamos, con fruto, de pronto vayan a ser considerados, por así decirlo, ¿no? Cizaña y se vayan con los que no son. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. ¿Sí? Ahora bien, como les decía esto, ¿no? Esto tiene implicaciones con el futuro. E incluso se acuerdan incluso ustedes se acuerdan que el año pasado, en la fiesta de Shavuot, habíamos traído a colación esto, porque precisamente el Shavuot es la fiesta de la siega, del trigo, precisamente. Y resulta que tiene mucho que ver con la siembra del fin del mundo y todo lo demás. Entonces es muy bonito esto, es muy bonito entenderlo esto a propósito de Shavuot, ¿sí? Que complementa mucho y como les había dicho ya lo habíamos visto el año pasado precisamente. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, si no podemos pasar a las otras dos parábolas. Hermana Lorita, por favor. Gracias, mi hermano Josuecito. Justamente aquí viendo en el 40, del 40, donde dice que de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, y el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Los que tiene oídos para oír, oiga. Lo que estaba pensando es que siempre nos enseñaron, bueno, en la iglesia tradicional, que lo del rapto. Entonces, que primero van a ser recogidos la iglesia y va a ser levantada. Aquí dice que va a ser primero recogida la cizaña y los que sirven de tropiezo. Entonces, no son primero recogido la iglesia y raptada como nos enseñaron,
sino realmente primero va la cizaña. Y luego el resto queda, dice, porque los justos resplandecerán como el sol y en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Pues aquí también quedaría desbaratado lo de este tema. Sí, súper bien, hermana Lolita, así es. Y tanto es del tema que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta porción es bien escatológica, o sea, habla bien del futuro, porque dice, no sé si ustedes han visto cómo se ciega precisamente el trigo. De pronto alguien sabe cómo se ciega el trigo. Se va cortando. Se va cortando, ¿no es cierto? Se Se corta con un manojo y se va cortando. Pero fíjense qué pasa con la cizaña, ¿qué dice? Se arranca. Se arranca de raíz. Y todo eso se valora. Lo que está diciendo es que estos que son hijos del mal y todo lo demás, ¿no es cierto? No va a quedar de ellos nada. Sí, no sé si me explico. Ni señal. Sí, o sea, lo que está hablando de esto es que ¿cuándo van a resplandecer los hijos? ¿Se acuerdan que hablábamos del remanente en la porción pasada? El remanente, lo que va quedando. Pues bueno, de eso va. De eso va. El remanente precisamente de ese trigo que quedó, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que queda después de que el campo ha sido trabajado? Y se lleva al granero. Es decir, el fin no es de este mundo. El fin es estar en el granero del Señor. ¿Se entiende? Mientras que aún en este mundo, aún en esto no va a quedar ni un rastro de que alguna vez hubo cizaña en el campo, porque se arranca de raíz y con todo eso se quema. Y por lo general, cuando una hierbita se quema, desaparece, por así decirlo. O sea, se consume y no queda rastro de eso. Lo cual también tiene implicaciones que no vienen al caso, pero para que tengamos al menos una idea precisamente, como bien decía la hermana Lolita, con estas parábolas se va aprendiendo precisamente que tal idea del rapto es una idea bastante moderna, digamos, bastante moderna, no era una idea antigua, quiero decir, no es que viene esto de hace 1000, 2000 años, que los apóstoles tenían la idea del rapto. No, en realidad la idea del rapto es una construcción bastante moderna, si no me equivoco, como de los años 1700, por ahí. Sí, es bastante católico e incluso un poco de la Reforma, que viene la idea del rapto como tal. ¿Sí? Como hoy lo conocemos, del tema de que el rapto secreto y con todas sus variantes, porque dicho sea de paso, la idea del rapto es muy variada, se han dado varias interpretaciones, y de pronto la que nosotros comprendimos es una, pero hay varias interpretaciones del rapto. ¿Sí? Hay unas que le llaman el rapto secreto, hay otras que interpretan que no es tan secreto, el tema de que si viene primero el Señor se queda en las nubes o baja directo, después que, o sea, hay un montón de interpretaciones al respecto, ¿sí? Y por lo tanto, precisamente eso da una idea de que no es clara la cosa y que por ahí no va y que por lo general los textos que se utilizan para sostener esas doctrinas son a veces confusos porque por lo general no hablan de ese tema. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos entender así muy rápido al respecto? El tema del rapto y los textos que se suelen utilizar para sostener eso, por lo general hablan de otra cosa. Y como estos, y si ustedes se dan cuenta, estos textos precisamente están, a pesar de que son un lenguaje un poco más sencillo, pero todavía están encriptados. Todavía están un poco encriptados y como la hermana Lolita y nosotros también nos vamos dando cuenta, hablan de otras cosas. ¿Sí? Hablan de otras cosas que nos permiten comprender más fácil el asunto. Que nos permite comprender más fácil el asunto. Y también vale la pena decirlo. Cuando a veces hay alguna interpretación de la Biblia y que a veces suena canónica, ¿no? Como el tema del rapto, el tema de todas esas cuestiones, a veces son canónicas, pero no necesariamente son bíblicas. Y a veces hay que preguntarnos del tema de, como siempre les suelo sugerir, cuando leamos un texto como este, hay que preguntarse, hay que leerlo no desde lo que yo ya sé, sino es un buen punto de partida leer estos textos preguntándonos cómo lo entendería una persona de la época. ¿Sí? Y ahí fijémonos, ahí nos preguntamos, por ejemplo, una persona de la época que vive ahí con el Señor Jesús, que escuchó esto ahí, ¿entendería o sabría o tendría en su mente esta idea del rapto? No. Entonces, de esa manera, por ahí nomás descartada esa idea, por ejemplo. ¿Y de qué esto está hablando de otra cosa? Está hablando de una cosa más de inmediato, que en el fondo, más allá de que sean pasos, lo que nos está diciendo también son ideas. Al final del siglo se va a identificar dentro de los que estaban en el campo del Señor quiénes eran y quiénes no eran.
Y quienes, aún estando, o más bien, aún apareciendo en el campo del Señor, no son. No son. Y que en ese tiempo el Señor viene a distinguir quiénes son y quiénes no son. Que eso es lo que más nos debe también llamar la atención, ¿no? De saber que en ese día se sabrá quiénes son y quiénes no son. Y que tiene que ver mucho con lo que ya leímos en capítulos pasados, ¿se acuerdan? Que en aquel día muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos tal, 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 y Él les dirá, nunca les conocí, aléjense de mí. ¿Sí? Y les mando otra vez al fuego, que más allá de ser castigo, el fuego es consumidor, el fuego destruye las cosas, el fuego consume, si es que es paja, si es que es, si es que es alguna cosa de este mundo, se consume, se destruye. El fuego no hace cosas sino destruir. Lo único que refina son los metales preciosos, algunos, ¿no? Y aún el hierro y todo en altas temperaturas se funde y muere, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, cuando se habla también de fuego no pensamos en el infierno, en no sé qué, como a veces se nos suele pintar, sino también en ese momento en el que va a ser todo destruido, en el momento en el que todo el mal va a ser consumido de raíz, como aquí, donde no va a quedar ni recuerdo de todo eso. Yo pienso en lago de fuego. Por eso, el lago de fuego, que normalmente se le suele representar como un volcán, ¿no? Como el cráter de un volcán, en realidad es eso, la representación del fuego. A ver, porque, ¿qué pasa cuando uno lanza una pajita a un horno? Lo destruye. Se acaba. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando dicen, y fulanito serán arrojados al lago de fuego, que nunca se apaga? ¿Qué pasa? Claro, que se acaba. Pero el lago de fuego. Claro, el lago de fuego es una de las simbologías de eso, del acabose de esas personas. Ah, Pero no es sencillo. Exacto. Más allá de que sea un lago o no, la idea es que tengamos claro que cuando se refiere a esas cosas es el acabose de todo. no es así, O sea, más allá de que sea o no un lago de fuego, puede que sí. no es literal. O sea, puede que sí, puede que no, pero más allá de eso lo que importa es la idea. ¿Sí? Para no casarnos con la idea. O sea, lo que quiero decir es, a veces la Biblia utiliza precisamente este tipo de figuras. ¿Ya? Entonces es como que si dijéramos, bueno, entonces aquí de alguna manera nos vamos a transformar en trigo. No, pues es una figura, obviamente. ¿Cierto? Es una figura. Y cuando habla de las figuras del lago de fuego o de cordero con 7 ojos, no es eso literal. Está hablando en un lenguaje que podamos entender. Porque, ¿qué pasa si es que alguien va a dar en un lago de fuego? Ya, pues ahí muere. Ahí muere y su cuerpo se consume y se acabó. Esa es la idea que quiere transmitir. Pero claro, a veces nos quedamos con las figuras, pensamos de eso y lo trasladamos a lo literal. Entonces se comienzan a graficar a partir de ahí y eso queda en el imaginario. Y a veces eso cuesta sacar un poco de la cabeza porque no estamos tan acostumbrados a pensar así en símbolos. Y precisamente estas parábolas también nos van ejercitando en pensar en símbolos, en pensar en eso. ¿Sí? Que así nos va a ser más fácil entender especialmente el lenguaje profético, Apocalipsis y todo aquello, que habla mucho en símbolos y que a veces algunos símbolos se toman literales y otros símbolos sí se entienden símbolos, ¿no? Es como cuando dicen, el Señor es del Cordero, y después, versículo seguido, el Señor es del León. Entonces, ¿qué mismo? Que son símbolos. Y a nadie se nos ocurre pensar que el Señor va a aparecer ahí con figurita de Cordero, ¿no? O sea, no, está hablando de símbolos, de qué representa, en qué función está, etc. Cuando habla de los seres que tienen ojos, de no sé qué, todos son símbolos, que son encriptaciones del mensaje que el Señor está dando. ¿Sí? Eso básicamente. Sí, entonces fíjense, ¿no? Muy buena observación también, hermana Lolita, el ver esto, ¿sí? Y básicamente lo que nos está diciendo es eso, en el fin de los tiempos se va a determinar quién es quién, y especialmente dentro de quienes estaban en el campo del Señor. Y esto, como les digo, es muy, muy fuerte y esto, ojo, no es para el mundo, porque a veces se suele decir, no, bueno, esto es para el mundo. No, esto es para quienes han sido sembrados, quienes son buena semilla y están en el campo, y estando en el campo del Señor, aparecen cizañas. ¿Sí? Y esto es precisamente, tiene que ver mucho con lo que veíamos en la porción pasada, el sábado pasado, con el tema de los falsos maestros y todo aquello. Que esos precisamente son los que siembra el malo en el campo ajeno, ¿no? Que ya lo que no es del Señor, pues no es del Señor y ya pues no es, y punto. Pero el tema es aquí, cuando a veces en el campo del Señor se meten, o el diablo mismo mete infiltrados, que son cizaña,
y que a la final, pues eso se va a determinar en últimas, cuando el Señor venga, ¿no? Iba a decir, este sí era y este no era. Sí, pueden ser buenos predicadores, Exacto. buenos pastores, Que pueden ser hacedores igualitos, de ¿no? milagros, Claro, y todo, ¿no? exacto. Entonces, en un sentido, las dos plantas van allí Ujú. y mucha gente no sabe diferenciar. Por ejemplo, uno que va de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempito, ¿no? Que íbamos por el campo, un niño le decía a la mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un burro? Él jamás había visto lo que es un burro, Mm. jamás había visto una oveja. Entonces, cosas elementales para nosotros, pero para otros de la ciudad, no sabe qué es. Asimismo, puede ser llevado a un campo y puede haber una planta de trigo y otra de cizaña. Y puede no saber cuál es cuál. Y asimismo, bueno, los cristianos debemos saber cuál es cuál. Eso sí, tenerlo claro. Pero, dice que al final habrá mucha gente. No predicamos en tu nombre, no hicimos milagros, no hicimos todo esto. Entonces habrá gente que haga casi igualito, pero que pueden ser camuflados, confundidos en este tiempo, pero al final de ahí no pasa. Ahí serán descubiertos. Así es. Son como lo que se llaman eso, no sé si han visto estas películas de espías, los dobles agentes. Ya, estos son dobles agentes. Estos son que parecen que están ahí, que colaboran, Son que de la son bien, secreta. como que a veces hasta se sacrifican, ponen la vida, ¿no? Pero al final su lealtad siempre estuvo con otro, ¿no? Claro. Ya, eso es esta persona. Es aquella persona que estuvo, pero Pero no no era. era. Ya, eso es. Y lo que en últimas, ¿y esto por qué es? ¿Por qué es tan así radical decir, bueno, en últimas esto me compete a mí? Dije el Señor, ¿no? Porque son así, o sea, porque es muy complicado en el fondo saber quién es quién. Hay algunos que sí es bastante obvio, sí en algunos es bastante obvio, y para eso nos sirve, por ejemplo, la parábola del sembrador, porque hay algunos que pueden ser una planta hermosísima, pero frutos no hay. Y uno ya se dice, bueno, este está en otro lado, este no es de los nuestros porque ni da fruto, pero hay otros en cambio que crecen a la par, ¿no? Que crecieron con uno, que se desarrollaron con uno, y son muy parecidos. Son muy parecidos y a la final uno nunca sabe si sí o si no. E incluso muchas personas habrán muerto en esa condición, quiero decir. Y nunca quedó el tema, o sea, nunca se supo bien si era o no era. ¿Sí? Y además también el tema es que lo que nos está diciendo es, por último, cuando no haya así pruebas así certeras, no hay que preocuparse porque eso le compete al Señor. En últimas, ¿sí? Y eso se va a ver allá. Cuando el Señor venga y sea la ciega del siglo, la ciega del fin de los tiempos, pues ahí veremos en qué atado están, ¿no? Si están con los nuestros o si nunca estuvieron con los nuestros. ¿Sí? Ahí se va a ver, ¿sí? Lo que sí hay que estar atentos es precisamente como hijos de Dios, como cristianos, pendientes a las señales que se pueden dar. Pero en últimas, como les digo, puede haber, y eso ha habido desde siempre. Ha habido un montón de gente que pueden ser muy éticas, muy filantrópicas, muy conocedoras, muy morales, muy teólogos, muy éticos, muy santos, pero que en el fondo nunca fueron. Sí, o sea, de todo, muy correctos, muy todo, o sea, como cizaña y trigo, o sea, pareciditos, pero que a la final nunca se supo. Y de eso es lo que el Señor dice a la final se encarga. Por eso es que por último, si nosotros tenemos la duda, eso, quedémonos con la duda. Claro, pero dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos. Sí, así Y es. el malo árbol, malos frutos. Pero hay casos Una en de donde las no se sabe. indicaciones es, ¿no?, que los frutos, que pues, no puede dar el árbol malo frutos buenos y el árbol bueno frutos malos, de modo que nos da a nosotros una indicación o indicaciones o signos para ver quién es y quién no es, pero uno no puede de frente decirle a una iglesia, ¿no?, vea, usted no es de aquí, no, o sea, sí, pero sí nos da indicadores, nos da señales. Sí, así es. Pero hay casos, como les digo, ¿no? O sea, como para no cerrarnos en ese sentido de que, o sea, siempre toca estar viendo. Claro. O sea, hay ocasiones, hay casos en donde no se puede saber, quiero decir, o sea, porque son tan bien camuflados que no se les identifica, que no se identifican.
que no se Hermanitos. sabe. Claro, o como hay muchos casos en donde ya una vez que se mueren se enteran un montón de cosas, Claro. pero ya hicieron un montón de obras, ¿no? Pero mientras estaban ahí, nunca se supo, ¿no? Y ahí, también yo le escuché a mi papá un montón de cosas de hermanos, de misioneros y todo, que hicieron un montón de obras, reconocidísimos y todo, pero cuando se murieron, cuando llegaron a morir ahí se enteraron de un montón de cosas que hacían. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo? No nos dimos cuenta, y claro, es que a veces no se da cuenta uno. Y de esos casos habla esto. O a veces también se tapa. O se tapa, o sea, ese tema, Claro. o sea, cuando en realidad no se llega a saber, o sea, y está tapado a nuestros ojos del tema, o sea, no se llega a saber. A eso es. Ese es el tema. Porque Bueno. también el tema no es, nos ponemos el tema en el plan de, a ver, a ver, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son? ¿Quién da fruto? ¿Quién no da fruto? No, no, o sea, es en el tema de que, o sea, tranquilos. Si en últimas nadie se dio cuenta, no se preocupe que Dios sabe quién es de los suyos. Y la muestra está en que el Señor Jesús mismo tuvo entre los discípulos a Judas. ¿Y acaso no lo sabía? Exacto. Sabía muy bien, pero lo mantuvo hasta el fin. Claro. Y es, por ejemplo, o sea, la perspectiva es desde los que son ricos, o sea, como de los apóstoles. Para los apóstoles era uno más. Era uno más, caminaba, predicaba, se hacía las cosas y todo, manejaba la plata y todo lo demás. Y se dieron cuenta al final. Se dieron cuenta al final. O sea, ya en plena cena y no se daban cuenta los discípulos. El Señor sí. Por eso dijo, ve, déjale al final, ahí se sabe. Al final se sabe, tú déjala, no te preocupes. Porque al final lo que nos está diciendo con todo esto es, Él es el dueño del trigal. Él es el dueño de la era. Y por último, si es que nosotros no nos diéramos cuenta, no se preocupe, que el Señor sabe cuál es. Porque ahí viene el problema. Porque también el asunto, y eso hay que ser a veces muy, muy sabios, y es lo que a veces, esto a veces se ve también en el tema de las divisiones, cuando hay divisiones de iglesias. Ahí se ve que a veces por sacar a uno, resulta que se termina haciendo más daño que el que se procura. Porque a veces por exponerle a un malo, se dividen las iglesias. Porque por sacarle a uno, saca un montón de trigos de al lado. Sí, Claro, sí, ahí en cambio, a veces he visto, ¿no? Que por sacarle a uno que fue descubierto, claro, con pruebas contundentes de su doble, digamos, de ser quien es. Hay gente, hay hermanos que sabiendo lo que es, le respaldan. claro. Y se van con él. Uh-huh. Y se van con él. Entonces allí hace pensar a uno, ¿no? Bueno, ¿qué es? No estamos en capacidad de determinar, de ver evidencias y poder, como dice Pablo, no hay alguien sabio entre ustedes que puede juzgar esto, dice, ¿no? Y no está poniendo en el plano para, así de juez para señalar, sino para determinar, porque ya cuando hay evidencia clara, manifiesta, ya no hay nada que darle vueltas. No hay. Cuando hay pruebas contundentes, no hay que darle vueltas. Claro. Pero cuando no hay, y uno está así nomás, entonces uno no puede emitir juicios de valor. Uh-huh. Así es. Sí, y también el tema es este, ¿no? Como nos damos cuenta, no es tan fácil. O sea, ya en la práctica, el haber identificado a alguien que no sea trigo es complicado, porque no está solo. O sea, porque, quiero decir, a su alrededor no es que salen todas las cizañas. O sea, por querer a veces, lo que dice aquí, no sea que por arrancar la cizaña, termines arrancando también un trigo. Entonces, ahí hay que ver mucho, y por eso les digo, no es tan fácil como decir, bueno, ya saquemos. Porque, y eso lo hemos visto, se ha visto en muchos temas, ¿no? Cuando hay estas divisiones y todo lo demás, se saca a uno malo, se le expone con pruebas y todo, y a veces por sacarle a ese, se termina dañando a algunos otros que por ingenuos, por cualquier cosa, te dicen, no, si el hermanito así era bueno, vamos, y se causa a veces un daño mayor que el que se quería decir. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿qué hago? Dejen las manos del Señor, haga lo que Moisés, si fuera el caso, ¿no? ¿Qué hizo Moisés con Coré? Mañana hablamos. Sigue de rebelde. Ya, por último, convéncete, si no, ya te quedas expuesto. O sea, pero el tema es ese, o sea, es también esta cuestión de saber cómo actuar de una manera muy, muy sabia. ¿Sí? Y eso creo que también de alguna manera también, creo que todos lo hemos vivido. En algún momento en el que uno, teniendo, digamos, todas las pruebas y todas las cosas, a veces el Señor mismo, a uno mismo le ha dicho, cállate y no hables. Porque si hubiera hablado en ese momento, capaz que el daño era peor. Porque eventualmente después, cuando
digamos, Dios mismo toma el control de las cosas, a veces uno no tiene ni que hablar ni exponerlo, porque solito se van. Y también pasa eso. Y hay que ser muy prudentes con esto, porque especialmente, dado que somos trigo y demás, hay que también tener cuidado de los otros, porque también hay que estar conscientes de esto. No todos tienen la misma madurez que todos. Sí, no todos tienen la misma madurez. Y precisamente por eso, cuando se expone a alguien que puede, como les digo, puede ver todas las pruebas, pero dado que no todos tienen la misma madurez, el mismo conocimiento, el mismo entendimiento, etcétera, puede causarse un daño mayor. Entonces, a eso es a lo que el Señor nos llama. En últimas, ustedes son trigo y concéntrense en ser trigo. ¿Sí? Que de estas cosas de quién es y no es, en últimas le compete al Señor. Y si en últimas nunca se supo, nunca se dio cuenta nadie, y aún después de muchas generaciones nadie supo, pues bueno, no se preocupen, que eso cuando el Señor venga, ahí se va a saber. ¿Sí? A eso es a lo que apunta. ¿Sí? No sé si con eso hay alguna otra pregunta. Espero haber sido lo suficientemente claro. ¿Sí? Si no, y si les parece, podemos comentar un poquito las dos parábolas que estaban intermedias, el grano de mostaza y la de la levadura. Ahora, volviendo al tema, entonces, en el 31 se compara al reino de los cielos, es decir, a Mashiach, a un grano de mostaza, y se compara en el 33 a un poquito de levadura, ¿no es cierto? A una levadura, a una levadura que tomó la mujer, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué de comparación tienen las dos cosas? ¿Cuál es la semejanza entre estas dos parábolas? Las dos Las dos son chiquitas y en función de ser introducidas en algún lado, ¿no es cierto? Se expande un montón, ¿ya? Y ahora, a eso tiene que ver, como le decía y como preguntó Edita, precisamente tiene que ver con la muerte del Señor. Porque el reino de los cielos, es decir, Mashiach, es como una semilla. Porque vino acá en forma disminuida, vino en forma imperceptible, sí, digamos, vino en forma disminuida, pero en función de que fue sembrado, es decir, que fue muerto, por su muerte, esa muerte generó una planta enorme que da cabida a un montón aún de aves del cielo, que vendrían siendo hasta los gentiles. ¿Ya? O sea, su muerte, en función de... Exacto, entonces hay dos aspectos. Primero, que viene en una versión disminuida, una versión chiquita, una versión comprimida. ¿Sí? De pronto ahí, quienes saben un poco de computación, vendría como el archivo zip, ¿no? O el archivo RAR, el comprimido. ¿Sí? El comprimido, y eso, en virtud de que se introduce en la tierra, se muere, y en virtud de su muerte es que da el fruto enorme, y abarca aún para más de lo que se tiene en la idea. Y lo propio pasa con la levadura, porque la levadura, especialmente esta, si ustedes se acuerdan de la enseñanza de Pesach, la levadura de la época no era la que hoy encontramos en polvo, o en barra, ¿no es cierto?, como en granulitos, sino era la masa, ¿cómo decir?, la masa madre, ¿no? Un pedazo de masa madre. ¿Y cómo se hace la levadura con eso? Pues la masa madre se saca un pedacito y eso se introduce en la masa que se quiere leudar. Entonces, es el mismo ejemplo, un pedacito chiquito, ¿no es cierto?, que se introduce en otro lado para que ahí de un grande fruto, digamos, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿sí? A eso se refiere. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Y eso básicamente es la muerte del Señor. ¿Sí? Que el poquito de levadura, ¿sí?, que tenía en sí el potencial, por así decirlo, toda la capacidad de hacer leudar un montón, fue escondido en 3 medidas de harina. ¿Sí? Lo cual después, hasta que todo fue leudado. ¿Sí? Y aquí también, a propósito de esta porción, nos damos cuenta que, como decíamos, a propósito también de Shavuot, y parecería que esto tiene mucha conexión con eso, y también lo vimos del año pasado, si hacemos memoria, pues tiene que ver precisamente con esto de que nos abre la mente a no pensar en una sola dirección, ¿sí? Porque, por lo general, cuando se habla de levadura en la Biblia, tendemos como que a pensar en algo negativo, ¿sí? Con que la levadura de los fariseos y todo lo demás, que sí, pero no solo. Aquí con esta porción, con esta parábola, también nos enseña que la levadura puede ser también un símbolo del Mesías. No por la esencia de la levadura, sino por los efectos que produce. Y que esos efectos, o sea, en general, ¿qué hace la levadura? Pues que siendo poquito se mete en algo y crece, ¿cierto? Y ese tema de ser poquito y crecer
se evidencia en el mal y en el bien. Sí, porque alguien que alguien que ejerce un poquito de, digamos, que alguien que es malo y comienza a ejercer de a poquito influencia en alguien, termina en un montón de mal. Y por el otro lado, Mashiach, que siendo el bien, vino acá en una forma tan chiquita que con su muerte generó una cosa enorme. Entonces, fíjense ustedes cómo se va también abriendo el pensamiento, ¿sí? Para no casarnos, como se suele decir, no, con la idea de levadura igual a mal, levadura igual a pecado, ¿sí? No siempre, no siempre. La mayoría de veces sí, pero no siempre, ¿sí? No siempre. Hay ocasiones en donde el principio general se aplica a varias cosas, ¿sí? Y hay que estar bien pendientes de eso. Porque también a veces suele pasar, ¿no? Que dicen, pero aquí el Señor se compara a la levadura, pero la levadura es del pecado y entramos en crisis. Y no es así, ¿no? Y no es así. Entonces hay que ver precisamente a qué le está comparando. Ah, le está comparando a la levadura, que es chiquita y que eso se mete en la harina y crece. Y tenemos el pan. Y tenemos un montón de pan y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, ese principio es el que está siendo comparado más allá de la levadura. Lo mismo que con la semilla, que es una semilla chiquitita, pero que sembrada nace una planta, un matorral, digamos, bastante amplio, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, también para que podamos ir ejercitándonos en eso, ¿sí? Y fíjense ustedes, con estas dos porciones para nosotras es súper fácil. Estamos hablando de una cosa súper compleja, pero que fíjense ustedes, para nosotros es súper natural decir que Dios de su plenitud viene en una forma disminuida y va a morir y va a resucitar. Para nosotros eso es tan cotidiano, ¿no es cierto? Pero resulta que estas dos parábolas son profundísimas si nos ponemos a pensar, porque así como tal, es bastante elaborado, digamos, es bastante complejo el evidenciarlo a partir de los escritos y demás. ¿Sí? Por eso es que estas son parábolas, son ejemplos de algo que ya estaba anunciado, pero que aquí el Señor lo está diciendo en una frase. Fíjense, en un versículo, o en dos versículos, como lo de la semilla de mostaza, está diciendo que Él iba a venir en una forma chiquita, iba a morir, y producto de su muerte, iba a salir una cosa enorme. Eso está, digamos, es el resumen, digamos, de la explicación de un montón de textos del Antiguo Testamento que son a veces complejos de entrelazar y todo lo demás, pero ya que se tiene esta idea, después cuando uno llega a los textos que hablan de eso en el Antiguo Testamento o en el Testamento de los Antiguos, como también se dice, ya es más fácil comprender. Entonces, por eso, por cuanto nosotros, a partir de estas parábolas, que son chiquititas, como lo vemos, dos versículos, un versículo, nos revelan una verdad enorme. Cuando llegamos después acá, nos resulta tan fácil decir, miren, aquí está anunciado, y miren acá también, y miren, aquí está hablando de esto, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos precisamente la semana antepasada el tema del agua de la roca, el tema del pozo, el tema de la vara, el tema de la serpiente de bronce y todo lo demás? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y por qué a nosotros nos era tan fácil decir, ah, mira, ahí está Mashiach, ahí está Mashiach, ahí está Mashiach? ¿Por qué? Porque con el Evangelio, a partir de estos versículos que son como bastante contundentes, nosotros ya se nos hace fácil comprender. Y eso nos da una herramienta potentísima para nosotros. Porque sin eso, si no tendríamos estos ejemplos, nos costaría de pronto un poquito más. ¿Sí? No es imposible, pero nos costaría un poco más. Imagínense a Pablo, me explico, ¿no? Que sin tener estos ejemplos, o tal vez habiéndolo escuchado así, pero sin tener sus propias cartas, él tenía que a partir de esos ejemplos decir, miren, así como pasó con la piedra, pues de eso hablaba del Mesías, de esto que pasó acá hablaba del Mesías, de esto que pasó acá hablaba del Mesías, ¿sí? Entonces, para que veamos, esas cosas que estaban ahí como encriptadas, que estaban ejemplificadas, que estaban anunciadas y que a veces tal vez no son tan evidentes, acá con estas porciones, con estas parábolas que son chiquititas, en realidad nos están diciendo un montón de cosas, ¿sí? Y como les digo, bendito Dios que para nosotros es tan cotidiano, pero en realidad es muy, muy profundo. Es muy, muy profundo, es muy, muy amplio, muy hermoso. Porque como les digo, en esta parábola de la semilla de mostaza, del grano de mostaza, y de la levadura, ¿no? del versículo 33 de Mateo 13, está anunciado o está explicado, digamos así, no otra cosa, sino la venida del Señor y su muerte, y los defectos que se iba a tener. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes. Y por eso es la genialidad del Señor, o sea, la maravilla del Señor, ¿sí? la hermosura del Señor, de cómo algo tan complejo lo vino a ejemplificar con algo de aquí, algo cotidiano. ¿Sí?
Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Y creo que podemos ir quedando por ahí. Carmita, sí, por favor. Shalom a todos. Josuecito, en el versículo 35, cuando hace referencia al texto de donde dice abriré en parábolas mi boca, hace referencia al Salmo 78:2. ¿Podrías, por favor, leer el Salmo 78:2? Porque no hallo mucho, o sea, más bien, ¿qué querría decir en el un lado y qué querrá decir en el otro lado donde me habla de la fundación del mundo? No comprendo mucho esas cosas. Permítame verlo un ratito. O sea, el Salmo 78:2 para mí está medio raro, pero seguramente quiere decir lo que está en Mateo 13:35. Aquí, ahorita le veo. Salmo 74, ¿no? Sí, No, 78. 72. 78. Ay, sí, 78. Sí, 78. Ahorita. Ya llegó. Ya llegó. Ok, 78.2 dice. Vale, claro, a ver, la primera parte está bien, ¿no? Sí, la primera parte igualita. Abriré en parábolas, en ejemplos, mi boca. Sí, esa parte está bien. La segunda que dice, había, Hablaré cosas y dos, sí, solo que esto de había es, sí, déjame ver, es, sí, hablaré cosas. ya, la primera, a ver, la primera parte esta que ponen declararé, sí, es como fluiré, digamos. Dice como fluirá mi boca, ¿no? Como destilará mi boca, ¿sí? Y Gidot es, sí, parece que no. Ese Gidot aparece como intrigas en Daniel y en otro lado. Como enigmas, dice, sí. Sí, como enigmas, como cosas escondidas, sí está bien. No está mal, quiero decir. No está bien. Lo único que dice aquí, y que tal vez es lo que nos causa un poco tema, es que acá ponen en Mateo, ponen, ¿no? Desde la fundación del mundo. ¿Cómo ponen ahí en Salmos? Acá en Salmos dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ya, desde tiempos antiguos. Ya. En nuestra Reina Valera ponen desde tiempos antiguos en Salmos. ¿Sí? En Salmos ponen desde tiempos antiguos. Acá en Mateo ponen desde la fundación del mundo. Ajá. Ya. Ahora, ahí en hebreo dice, en el Salmo, dice, no, hablaré o fluiré estos enigmas, estos misterios, por así decirlo. Dice, mini kedem, o sea, dice desde el kedem. O sea, que eran desde el kedem. Y eso es lo que han traducido como desde tiempos antiguos o en Mateo desde la fundación del mundo. Sí, y aquí también es una cosa bastante profunda, digamos que nos permite precisamente entender qué es kedem. ¿Ya? Que es el Kedem, y de pronto ustedes se acuerdan el Kedem, ¿no? Que el Kedem, para el pensamiento bíblico, es aquello que es antes de todas las cosas. En principio es del Oriente, ¿sí? Pero más allá de ser el punto cardinal del Oriente, es la eternidad. Por eso es que ponen desde la fundación del mundo o desde tiempos antiguos. Pero literalmente no dice desde tiempos antiguos, ¿sí? O desde la fundación del mundo, sino que dice que fluirá secretos que vienen del Kedem, o sea, que vienen de la eternidad, o sea, que no son de este mundo, quiere decir. ¿Sí? Lo que quiero decir de otra manera, porque a veces esta frase y nos ayuda un montón a comprender, creo, permite también, es que cuando a veces se habla de esto de desde la fundación del mundo, esto de la fundación del mundo parecería que se habla como que desde la creación, ¿no? No. Desde la creación, pero no es tanto eso. Con el texto que aquí le traducen desde el Kedem, ¿no es cierto? Parecería que está hablando desde la eternidad. Ya, desde la eternidad. Es decir, en este versículo al menos, porque también esta frase aparece después en Romanos, que creo que tiene otro contexto. Pero al menos aquí lo que está diciendo es que estas cosas son cosas que estaban realmente encriptadas, por así decirlo, y que eran cosas de la eternidad, que eran cosas que estaban precisamente eso, encriptadas y que tenían relación con el Kedem, o sea, con aquello que no es de esta tierra, con aquello que no es de este mundo. ¿Sí? Y que eso lo iba a enseñar en forma de ejemplos, en forma de parábolas. Lo que dice acá. En estas dos, en esta dice así.
abriré en sentencias mi boca, evocaré los arcanos del pasado. Del pasado, claro. Los arcanos del pasado. Y acá en esta otra dice, en un dicho proverbial ciertamente abriré mi boca. Sí, haré que enigmas de mucho tiempo atrás salgan burbujeando. Fluyan. Sí, sí. Entonces, el tema es tanto esto de desde la fundación del mundo. Entonces, más allá de eso, entiéndase desde la eternidad. Sí, de manera sencilla. Sí, de manera sencilla. Y es lo que estamos diciendo. O sea, a ver, en últimas, el razonamiento más o menos es así. El que el Señor venga en una forma disminuida, ¿ya? Que venga en una forma disminuida, venga a dar su vida, resucite, en virtud de eso, la obra de Él crezca y sea una cosa enorme, ¿no es cierto? Eso no estaba planificado, no nació de este mundo, sino que estuvo planificado, fue, digamos, presupuestado en la eternidad. Eso eventualmente se plasmó en principio en la Torá, en los escritos. ¿Sí? Pero a pesar, digamos, o aún que estaba escrito en los escritos, escrito en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pues el Señor todavía lo viene a explicar todavía más para que nosotros ahora tengamos más claro el panorama. Creo que se podría entender así. O tal vez el Señor mismo vino acá trayendo cosas de la eternidad y nos vino a explicar cosas de la eternidad acá. Sí, eso precisamente. Pero eso es lo que quiero decir. O sea, las cosas de la eternidad, entiéndase no como algo que no se sabía. Claro. O sea, son cosas que eventualmente están escritas. Y que lo Pero vamos que, estudiando hasta el día de hoy. exacto, que lo vamos estudiando hasta el día de hoy, pero que para nosotros ya es más fácil hacer el clic, digamos. Por eso les decía, ¿no? Es y les cuento. O sea, el pueblo judío lee a la par que nosotros las porciones, pero ellos no leen con énfasis de Mashiach. Ellos ven el agua de la piedra como un milagro, o sea, Dios puede darte agua en el desierto, se acabó. Pero ellos no ven el milagro de Mashiach. ¿Ya? Ellos ven el tema de Moisés levantando la serpiente como cualquier otra cosa. O sea, Dios hizo otro milagro, acabó. ¿Ya? Pero nosotros no ven a Mashiach ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen el Evangelio, porque no tienen la revelación de Mashiach. ¿Sí? Y eso es lo que precisamente el Señor está diciendo aquí. Estas cosas que nos va diciendo con palabras muy, muy sencillas, muy cotidianas, lo que está haciendo es ejemplificando cosas que ya se dijeron desde el Kedem, que existen desde el Kedem. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente creo que sería eso. Vale, y también, o sea, la primera vez que aparece la expresión 3 medidas de harina, recuerdan, era en Génesis 18, el día en que van 3 mensajeros y hacen la promesa a Abraham de que nacería hijo de Sara. Quizás, ¿cómo relacionarle con ese texto? Les voy a leer. Apareció el Señor en encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, se entiende Abraham, ¿no? Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que venían junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra. Y el Señor le dijo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, perdón, dije mal, el verso 3, y dijo, Señor, Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Verso 6. 18:6 de Génesis. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. También tomó mantequilla y leche del becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron.
Y le dijeron, ¿dónde está Sara? Y él dijo, aquí en la tienda. De cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba atrás de la tienda. Hasta ahí. ¿Por qué habrá tenido que decir 3 medidas de harina coge? No solamente haz panes cocidos. Yo creo que es una buena, sí, creo entenderlo. Y la pregunta sería es esta. ¿Qué hay 3 en la Biblia? Bueno, eso siempre hay 3 con relación a la resurrección, ¿no? No, no siempre. ¿Qué más hay 3 en la Biblia? 3 días de muerte. ¿Qué más hay 3? A la vida, cuando brota la vida de la tierra. No, ¿qué más hay 3 en la Biblia? A ver, ¿quién se acuerda? 3 en la Biblia. ¿Qué más hay 3? ¿Quiénes son 3? Y no es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quiénes son 3? Los patriarcas. Muy bien. Los patriarcas. Los patriarcas. Y ahora entiendo precisamente el tema de la levadura. Los 3 patriarcas son precisamente las medidas de harina. La levadura es Mashiach, es la promesa. Y a través del Mashiach introducido en los 3 patriarcas, es que después la obra iba a ser grande. Por favor, vuelve a repetir, suena bien, vuelve a repetir. Ya. A ver, las 3 medidas de harina, ¿sí? Son los 3 patriarcas, ¿sí? Y que por sí solos no dan abasto, digamos, a un montón de gente. Y Mashiach es la levadura que se introduce en cada uno de ellos, es decir, las promesas, Mashiach, en virtud de lo cual eso tiene alcance para un montón, crece un montón. Parecería así. Y eso es lo que tal vez estaba simbolizado también con lo de Abraham, que precisamente con él viene. Además de que fueron 3 los mensajeros, ¿no? Y acá también dice 3 medidas de harina. 3 medidas de harina. Y en las 3 medidas de harina se esconde la levadura. Cuando después todo hubo leudado, es decir, cuando después toda la obra de Mashiach, en las 3 medidas de harina, llegó a su plenitud. Te salió. Mira que una cosa, yo pensaba que en Génesis 18 tenía que ver como con matzá, ¿no? Porque bueno, corrieron a prisa y prepararlo y alguna cosa. Pero definitivamente cuando usa la palabra panes, no es matzá ni es jalá, es ugá. Haz tortas cocidas con eso, no tortas. Y bueno, tortas. Probablemente sí estas tortas tenían Sí. azúcar. Yo pensaba que este pasaje podía ser relacionado con matzá, ¿no? Pero parece ser que no. Pero tampoco es jalá. No, y además también que el pasaje de Génesis está en el contexto de que Dios le promete el hijo a Abraham, Claro. que sería la Ese levadura, contexto. o sea, la levadura que está introducida en estas masas. La promesa. Ajá, la promesa, ¿entiendes? Sí, ajá. Y azúcar. Ujú. Sí. En todo caso, de que habla de Mashiach, habla de Mashiach. Ajá. Sí. Yo creo que sí, porque en todo el contexto habla de Mashiach. ¿Quién es el sembrador? Aquí dice, pues que es el Mashiach. Acá también tiene que ser Mashiach. Es eso. Ujú. Así es. Sí, así es. Vale. Quizá tenemos alguna otra pregunta, comentario. Yo tengo una pregunta. Sí, por En la favor, Anita. parábola de la mostaza, ¿qué vendrían a ser las aves que habitan las ramas y hacen nidos? Por lo general se suele decir que son los gentiles, ¿no? Que son los gentiles que no eran propios de la rama, pero precisamente da cabida a. Es decir, o sea, lo que puedo ver, digamos, a partir de tanto de la parábola del grano de mostaza como de la levadura, la idea es dar alimento a más de quien estaba presupuestado en un momento. O sea, que la obra iba a ser tan grande que incluso iba a abarcar algo que en principio no estaba presupuestado. O sea, como por decirlo, si es que alguien sembraba una semillita de mostaza, lo que se esperaba era que dé fruto.
pero no que además dé cabida, de sombra, o sea, sustente animales, es decir, como dirían en la costa, ¿no? De caleta animales, avesitas, ¿no? Y así como también el tema del pan, ¿no? Si tengo las 3 medidas, no es lo normal que eso rinda para un montón, pero con la semilla de mostaza y con la levadura, pues se rompe, digamos, la expectativa corta que se puede tener de algo. Más o menos eso sería. Y en el caso de lo de la semilla de mostaza, las aves y demás son precisamente todo aquello que no estaba presupuestado, más allá de decir los gentiles. Es todo aquello que no estaba presupuestado que se llegue a hacer respecto de lo que se esperaba, digamos, de una semilla de mostaza. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo con estas dos parábolas es la muerte del Señor, la venida del Señor acá, iba a romper esquemas, iba a hacer un montón de cosas más de lo que uno se esperaría que haga. Inclusive, La impresión que como la promesa de Abraham, ¿no? Que tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar, incontables. O sea, como el fruto de la obra de Mashiach. Exactamente, precisamente eso. Sí, y exacto, en el sentido de que es incontable, que es algo que rebasa cualquier pronóstico, ¿no? Es como decir, a ver, lo que estaríamos aquí diciendo es como que si se hubiera preguntado en algún momento alguien, algún estudioso de la Biblia, bueno, ¿y cuáles iban a ser los efectos de Mashiach aquí? Pues bueno, lo que se hubieran puesto a descubrir iba a ser poco, en realidad, a lo que en realidad iba a generar. Básicamente es eso. O sea, su obra, el efecto de su obra acá es inmensa, es inmensurable, como se dice. y que también iba no solamente a dar cabida a los cristianos, por así decir, a la iglesia, a los judíos, ¿no? Sino aún a los que no son cristianos, porque hay muchos que han tomado textos de la palabra para tener como cobijo, aunque no, de pronto no sean seguidores ni nada, como en el caso de las Naciones Unidas, que cogieron un texto de Isaías para tenerlo allí, cuando dice, y transformarán sus rejas ¿cómo es? Las espadas en rejas de Arán, y no se prepararán más para la guerra. Para la guerra, sí. Y hay otros, ¿no? Organismos también que toman palabras de la Biblia y palabras de Jesús, y aunque no cumplan, pero por lo menos se hacen sombra. Se hacen sombra con eso. Algo se puede. ¿También? Vale. Creo que alguien más tenía, no sé si con eso respondimos la pregunta, Anita. Solamente quisiera volver un ratito a Génesis 18. En el Mateo 13 dice que es como una mujer que escondió levadura en 3 medidas de harina. Abraham le dijo a Sara, ¿no? A Sara, Abraham le dice a Sara, veo ahí ahora a la mujer, ¿no? Toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz tortas cocidas debajo del rescoldo. O como sea, no sé cómo sea literalmente, ¿no? Pero... Debajo de la ceniza. Ajá. Ese sería el pan sucio que hicimos de hermana Lolita. Ya, entonces, y corrió Abraham y a prisa a prepararlo. Y en el capítulo siguiente, Lot se dio prisa y dio de comer matzot a los invitados. Creo que aquí como que está diciendo que la Sara, bueno, yo me voy a imaginar una idea muy inventada y no lo tomen, ¿no? Yo pienso que la Sara cogió y metió levadura en tiempo de que no debía meter levadura. Creo que sí era el tiempo de Matzot, creo que sí era Pesaj. La orden era, toma 3 medidas, amasa rápido, haz tortas y ponles a cocer como el pan sucio. Pero se me hace que ella sí puso algo de levadura. Se me hace porque dices como una mujer que escondió. Puede ser, ¿no? Pero puede no ser nada que ver con eso y solamente recuerden aquel pasaje de la mujer que se le dio a tomar 3 medidas de flor de harina, pero lo que ella iba a tener adentro milagrosamente concebido tiene que ver con mi promesa. Creo que es literalmente así nada más. No le culpemos a la Sara de haber puesto levadura en matzot.
Sí, mejor. No, que más bien Dios puso, a ver, en ese evento donde una mujer tomó 3 medidas de harina, ocurrió que vino la promesa y fue insertada, ¿no? Exacto, así sería. Así es, precisamente. Disculpe, mi hermano Josué. Sí, Creo hermana que Luisita, por favor. estoy fuera de tiempo, pero estoy con mi nietecita aquí. Ella tiene 12 años y tiene una pregunta y dice que ella siempre está inquieta porque dice, la Biblia dice que la ira del hombre es pecado. ¿Y por qué la ira de Dios no es pecado? Entonces, bueno, es una pregunta que ella tiene. Entonces, así es. ¿No quieres preguntar? No, eso está bien. Vale, está muy bien. Ahí lo que habría que ver, digamos, punto uno, no es el tema, ¿no? Pero para responder la pregunta, es una súper buena pregunta y así les digo, a veces las preguntas de los niños son las que dan más miedo. Porque ven la Biblia sin sin todo lo que uno tiene. Entonces ven la cosa más fresca y ven las cosas así sí, directamente. Y claro, uno como está acostumbrado a ver de otras formas, no lo ve con esa sencillez, digamos, con esa forma tan directa, ¿no? Y es un súper buen punto. Y la respuesta, por hacerla, digamos, sencilla, es que mucho tiene que ver también con las traducciones. Porque por lo general cuando la Biblia pone que y Dios se encendió en su ira o se enojó, eh, tiene que ver mucho con cómo nosotros percibimos la ira. Porque para nosotros el enojarse es enrojecerse, el perder los estribos, el gritar, el exasperarse y actuar de manera súper loca y irracional. Eso es el enojo, ¿no? Algo me disgustó y exploté, ¿no? Entonces, claro, si el Señor nos dice ustedes tiemblen para que no pequen, ¿no? O sea, cuando vayan a enojarse mejor tiemblen para que no pequen, después porque el Señor termina enojándose y diciéndole, como el Moisés, no, quítate, ¿ve? Porque esto, y les acabo esto, ¿no? Y ahí lo que hay que ver es precisamente que cuando la Biblia habla de enojo, en el sentido del Señor específicamente, el enojo en la Biblia, o lo que traducen el enojo en la Biblia, está relacionado con la nariz, ¿sí? Y de hecho, lo que en las traducciones, los traductores ponen enojo, está traducido como ardor de nariz. Así literalmente dice, se le calentó la nariz. Y esto les explico con mucho conocimiento de causa, porque como alguien que padece de rinitis, le entiendo que en tanto algún cosito, algún polvito, alguna cosa entra a mi nariz, eso enseguida se me comienza a enrojecer, comienza a burbujear y comienzo a tratar de expulsarlo. Y burbujea la nariz, se calienta la nariz y comienza a tratar de expulsarlo. Y a esa sensación, digamos, como de alergia, ¿no? De alergia, de intolerancia, digamos, al pecado en este caso, que es lo que la Biblia retrató como se le calentó la nariz a Dios. Por una sencilla razón, porque Dios no cohabita con el pecado. Y cuando en su pueblo hay un poquito de pecado, enseguida comienza el Señor a sentir, como decir, de una manera muy pedagógica, ¿no? Como a sentir malestar y decir, esto no anda bien, hay que expulsarlo. Esto no es compatible conmigo y se tiene que salir. Y a eso es a lo que se le denomina en la Biblia como el enojo. Se encendió la ira, ponen. En la Biblia pone en realidad, se calentó la nariz. Y es hermoso porque para que al Señor se le caliente la nariz, es que tiene que ser algo súper, mega, extremadamente grave. Porque también está escrito que el Señor, entre una de sus características, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés sube al monte? Que dice, déjame ver tu rostro y todo lo demás. Y él dice, no, sino que vas a ver mis espaldas y todo lo demás. Y ahí sale una voz que grita, ¿no? El nombre del Señor. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice ahí? No. Ponen Hashem, Hashem, Dios fuerte, ¿cómo dicen? Dios fuerte y celoso. Y ahí ponen, ¿no? Grande en misericordia, ¿verdad? Tardo para la ira, ponen ahí. ¿Ustedes saben cómo se dice tardo para la ira en hebreo? Largo de nariz. Exacto, narizón. Se dice largo de nariz. En hebreo es erejapayim. Largo de narices, incluso dice. ¿Sí? Erejapayim. Erej es largo, ¿sí? Apayim es narices. Tardo para la Sí, ira. tardo para la ira le traducen, pero literalmente diría largo de narices. ¿Por qué? Se Porque demora en que le salga el... se demora, exacto. Se demora. Entonces, él es eso.
Así que, en últimas, las veces que el Señor en la Biblia pone que se calentó su nariz, es porque ya llegó al colmo. Es porque ya era una cosa extremadamente grave que Dios le tocaba intervenir. Y en la ira del hombre. Pero no con ira, no es que dijo, quítate Moisés, no, sino que era una cuestión, digamos, una reacción alérgica. O sea, el tema de, esto no anda bien conmigo, porque si lo tengo aquí se daña toda la cosa. Entonces, es necesario expulsarlo, pero es cuando algo ya sobrepasa, digamos. Cuando algo sobrepasa, porque eso es el Señor es largo de narices. Tardo. Que ahí ponen, tardo para la ira. No se enoja. O sea, no se calienta tan rápido, tan fácilmente. Y cuando en la Biblia ha llegado ya al colmo, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando la Biblia pone que se calentó la ira, es porque fue algo extremadamente, pero ya que no había otra cosa más que hacer. ¿Sí? Pero no es ira. Pero no es ira, no es en ese... Es rechazo al pecado. Exacto, es la consecuencia normal, natural, incomprensible, si se quiere, y lógica, que tiene el Señor hacia el pecado. Especialmente cuando ya llegó a un punto de ya no hay vuelta atrás. O sea, como cuando el pueblo se rebeló y ya se quería, volvamos de Egipto, volvamos de Egipto. Ya, entonces, ahí sí le dijo, Moisés, no te hagas del héroe, porque si no actúa aquí, esto se acaba. En hebreo, largo de nariz. Sí, Erej Apayim es, ¿no? Erej, E-R-E-J, y Apayim. A-P-A-Y-I-M. Erej Apayim. Sí. Erej Apayim. O sea, largo de narices. Ajá. Entonces, básicamente es eso. Sí, básicamente es eso. Entonces, y la ira del hombre es más o menos así. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Nosotros, ¿por qué nos enojamos? ¿Nosotros nos enojamos por el pecado o por qué nos enojamos? Por cualquier otra cosa. Y ese es el problema. El Señor, ¿cuándo se calienta su nariz? Cuando ya hay pecado. Nosotros, en cambio, nos enojamos por cosas que nos disgustan a nosotros. Y esa es la diferencia. Pero no puede, Dios es justo. Sí, se enoja con justicia. Exacto, Dios tiene un enojo, digamos decir, una reacción justificada. En cambio, la reacción nuestra de esa alergia, de que no toleramos algo, a veces no es justificada. A veces es porque nos dieron, y es a veces cosas muy sencillas, ¿no? Nos dieron mal el vuelto. Y hacen un escándalo, ¿no? Bueno, eso hasta qué punto es pecado. Como para que, y es un pecado intolerable, por último. ¿No? Pues se enojan o se saludan. Claro, o sea, no le saluden, no le saludan, o alguna cosa así, ¿ya? Y si nos damos cuenta, por ejemplo, por eso es que, como decía la nietita de la hermana Lorita, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la misma causa que genera la alergia. ¿Qué le provoca esta reacción al Señor? El pecado extremo. En cambio, ¿qué provoca para nosotros esa reacción? A veces cualquier cosa menos un pecado extremo. Cosas humanas. Claro, cualquier otra cosa. Liviana. Cualquier otra cosa, ya les digo, que me den mal el vuelto, que me hayan saludado mal, que me hayan quedado viendo mal, un malentendido, una mala nota, cualquier otra cosa nos hace explotar. Y eso es lo que no se justifica. Diferente es cuando hay un pecado, como decía Pablo precisamente, y seguramente caliente de nariz. ¿No? Hay un pecador ahí, ustedes no hacen nada, o sea, ¿qué está pasando? Están socapándole y todo lo demás, ¿qué pasa? Es diferente, ¿sí? Así que en todo caso, la calentura de nariz y por qué el Señor se le, digamos, da ejemplo de calentarse la nariz, es exclusivamente cuando hay un pecado ya extremadamente insoportable, ¿sí? Mientras tanto, nosotros nos recomienda temblar para que no pequemos, precisamente, ¿sí? Temblar para que no pequemos. O sea, si me voy a enojar, aguántese, ¿por qué se está enojando? Respire, o sea, deje que entre ahí. Y de hecho eso es lo que recomiendan, ¿no? Antes de que se vaya a enojar, respire 3 veces y se va a dar cuenta que la causa de enojo no es tan causa de enojo. Si oxigena el cerebro, respire. Sí, respire y todo lo demás. Sí, eso creería yo. Sí, no sé si con eso está claro. Gracias, sí, súper claro. Vale, gracias, hermana Roquita. Y gracias también a su nietecita. Son súper buenas preguntas. Ok, quizá tenemos alguna otra pregunta, si no estamos sobre el tiempo. ¿Sí? Vale, entonces creo que así podemos terminar. Nos hemos quedado en el versículo 43.